reflexionar. Ya nos hacía falta un alto en el camino, porque estábamos tan empoderados de yo hago lo que quiero, es mi cuerpo, es mi decisión y yo decido dónde voy, dónde vengo. Y un pequeño virus nos dijo, pues no. Ahora van a haber partidos sin público y van a suspender todos los conciertos y ahora no van a ir a donde quieren y los cruceros y los destinos turísticos se van a detener. Pero esto nos va a hacer líderes. Un líder es el que sabe convertir las amenazas en oportunidades de crecer. La humanidad ahora tiene la oportunidad de crecer en humildad, de crecer en solidaridad. Ahora hay que pensar no solo en nuestra salud, sino en las de los que están a nuestro lado. Ahora vamos a volvernos hasta más saludables, nos vamos a lavar más las manos, evitaremos tocarnos la cara, evitaremos exponernos innecesariamente. Ahora es cuando hay que dormir más, acostarse temprano para que el cuerpo recupere su capacidad de defensas que debe tener el organismo. Y sobre todo, no tengan miedo. Cuando uno se llena de miedo, la sangre se llena de cortisol, el cerebro de glutamato y se bajan los sistemas de defensa. ¿Quiénes son los que están más propensos a contraer el virus? Los que tienen menos defensa. ¿Y quiénes son los que tienen menos defensa? Los que tienen miedo. Ahora recuerden lo que decían los abuelos. Al mal tiempo, buena cara. Seamos líderes. Convirtamos esta amenaza en la oportunidad de ser personas más humildes, más solidarias, más sanas y sobre todo personas más espirituales. En este momento hay que pedirle a Dios que bendiga el esfuerzo que están haciendo los médicos, la comunidad científica, para que encuentren una vacuna, para que se recuperen los que están afectados y para que todas nuestras familias y nuestro país esté protegido con la sangre de Cristo. Que el Señor nos bendiga. Buenos días, jóvenes. Les saluda Sonia Núñez. Este día en la materia de Tecnología 2, Derecho Laboral, vamos a hablar acerca de algunos antecedentes históricos del derecho de trabajo. Pues decirles que allá por 1776 sucedió un hecho histórico importante para los Estados Unidos. Fue donde 13 colonias se independizan del Reino Unido por cuestiones de impuestos y otros conflictos políticos. Este conflicto trae como resultado el reconocimiento, la fundamentación, la igualdad de los derechos de los hombres y una constitución republicana, federal y democrática, donde hay un gobierno central y se reconocen los tres poderes del Estado. Quizás este es el mayor aporte que dio este conflicto en ese año. 13 años después se da otro conflicto ahí en Francia en 1789, lo que le pone fin al feudalismo, a una monarquía, a una sociedad dividida en tres estados, el clero, la nobleza, el estado llano, junto a una monarquía donde había un rey. El mayor aporte de este conflicto fue que trajo al constitucionalismo moderno una organización del Estado diferente, como es el principio de la separación de poderes, la Declaración de los Derechos del Hombre bajo el principio de igualdad y la soberanía del pueblo, el cual ejercía o iba a ejercer bajo el principio de legalidad su poder a través de elección de sus representantes.
La distribución territorial del poder cambió y nace el municipalismo. Todo esto da una base a la democracia, la igualdad, la república y la libertad. El tercer aporte lo constituye allá en Inglaterra, en los años 1760, un periodo largo de cambios económicos, a 1840, la revolución industrial. Pues esta sociedad pasa de un sistema económico agrario a un modelo industrial basado en la manufactura. Las características importantes, hay un crecimiento de la población en la ciudad, porque es en la ciudad donde se construyen grandes fábricas, se aglomera la parte urbana, se dan muchos adelantos técnicos que se aplican a la producción. Hay una nueva forma de organización de trabajo, se pasan de las unidades más pequeñas a la fábrica, como es el taller. El taller casas, pues se pasa a las grandes fábricas, a la producción masiva, se expande el mercado, aparecen fábricas textiles donde la materia prima es el algodón, se mejora el trabajo productivo a través de nuevos inventos como la máquina de vapor, la hiladora mecánica, el telar era automático, se construyen grandes edificios y lógicamente en estas fábricas había una inversión grande que lo hacían los que tenían grandes ganancias, los que habían en la etapa anterior guardado o producido grandes capitales, ellos eran los que iban a invertir en esas grandes fábricas. Se inicia una producción en serie, la cantidad de producto que se producían creció a menor costo. Y pues esas son algunas de las características. El trabajador vendía su mano de obra a cambio de un salario, trabajaba más de 14 horas. Y les decía que el capital, pues la inversión lo hacían aquellos terratenientes que habían aglutinado mucho dinero en la etapa anterior. Había una explotación económica de las colonias que antes producían, su economía estaba basada en la agricultura y lógicamente todo esto trajo un cambio en la sociedad a nivel social, ¿verdad? Parece más marcada la burguesía y la clase obrera. Lógicamente, esto da mucho auge como para que hubieran muchos conflictos de tipo obrero con los burgueses, con los que tenían el dinero, por cuestiones de salario, cuestiones de condiciones laborales, porque ya se producía en serie, y estaban expuestos a problemas de salud, a la contaminación, pues la contaminación también crece por el uso de otros productos en la materia prima, pues el algodón, ¿verdad? Y pues recuerden que toda la tecnología, el desarrollo tecnológico también genera contaminación en el ambiente. Tenemos la creación de la Organización Internacional del Trabajo, partiendo del Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. Había pasado la Primera Guerra Mundial. Este tratado dio término a esa Primera Guerra y se basaba en la justicia social, que era esencial para alcanzar la paz universal y permanente. Posteriormente tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, allá por 1948, que nace en un contexto histórico que es precisamente el horror ante la crueldad y aberración del holocausto nazi, que afectó al pueblo judío y que también tuvo muchas víctimas, entre otros grupos sociales, porque no solo afectó
en la sociedad al pueblo judío, sino a toda la sociedad. Todos estos antecedentes históricos, en primer lugar, lo que es la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, dan lugar al nacimiento de los derechos civiles y políticos, así ya escritos, y posteriormente nacen los derechos económicos, sociales y culturales a través de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Específicamente hablando, la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales constituye una declaración de los derechos sociales del trabajador, donde declara los principios fundamentales que debe amparar a los trabajadores y el mínimo de derechos que deben gozar. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra además el derecho al trabajo, a que hayan condiciones equitativas y una protección contra el desempleo, una igualdad de remuneraciones y un salario suficiente y digno y el derecho a la sindicalización. Y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo consagra de una manera más amplia al considerar el derecho del trabajo y las medidas para garantizar la efectividad del mismo. Recuerden ustedes que todo este tema de declaraciones y pactos lo firman los países que conforman estos grandes organismos a nivel internacional y son de obligatorio cumplimiento, ¿verdad? Y que tienen que ser ratificados por los estados y llevarlos a cabo legislando leyes específicas y operativas. Bueno, tenemos convenios que tienen que ver con el seguro de enfermedad de los trabajadores de la industria, el comercio y del servicio doméstico. Esto entró en vigor allá en 1928 y fue revisado en 1969. Y tenemos otros que tienen que ver alrededor del tema de la mujer, de discriminación de toda forma en contra de la mujer, que tenía que ver con temas políticos y tenía que ver con la nacionalización, con el consentimiento al matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio, el registro de matrimonio, bueno, una serie de situaciones alrededor de la mujer. Hablando en términos ya de la historia de El Salvador, recuerden ustedes que en el tiempo de la colonización se crearon dos instituciones importantes como era el repartimiento y la encomienda, que consistía en repartir indios y tierras para ser trabajadas o eran entregados para ser cristianizados. También aquí existieron muchos conflictos entre la iglesia y la corona en España. Estas luchas dieron como resultado el importante cuerpo jurídico que se llamó Leyes Nuevas, que con esto se abolió la esclavitud y la encomienda se transformó en concesión de tributos, ¿verdad? Sin dominio directo sobre el trabajo indígena. En esa sociedad que se había organizado en los españoles peninsulares, que eran los que venían de España, los criollos, que eran los españoles nacidos acá en El Salvador, los mestizos, que era una mezcla entre españoles e indios, y los indios, pero además de eso estaban los ladinos, que era el estrato más bajo y estaba reservado para los esclavos africanos y sus descendientes, quienes tenían menos derechos de la sociedad, no tenían tierras para cultivar. La estructura social posindependencia constituyó a los ladinos que alcanzaban la mitad más de la población. Ellos vivían en condiciones de extrema pobreza y teníamos los criollos que se convirtieron en terratenientes, en quienes se concentró el poder político y económico, fueron latifundistas y ahí vivió, en esas grandes tierras donde ellos tenían su propiedad, vivió la población ladina rural. Hablando en términos específicos en cuanto a antecedentes jurídicos constitucionales, tenemos que por primera vez se deja todo un título
al tema de trabajo y cooperación social en la Constitución Federal de 1921. Posteriormente, se le dejó en la Constitución de 1939 todo un capítulo denominado Familia y Trabajo. El aporte de la Constitución de 1945 fue que amplió todo un título para el tema de familia y trabajo. Las anteriores habían venido desarrollando este tema en capítulos. Y el otro aporte es que por primera vez se eleva a una categoría constitucional, dejando claro cuáles eran los principios sobre los cuales se iba a elaborar ese Código de Trabajo. El aporte de la Constitución de 1950 fue que por primera vez se le reconocen ciertas prestaciones laborales al trabajador doméstico y al trabajador agrícola. Además de eso, se profundizan los derechos de tipo social, regulando una serie de artículos del 182 al 196, retomando la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, aprobada en Bogotá el año de 1948. Ya en la Constitución de 1983, que es nuestra Constitución vigente, hay todo un capítulo para la parte del trabajo y seguridad social dentro del título de los derechos sociales, porque ahí también va a encontrar los principios que desarrolla el derecho de familia y el derecho de educación. Pero a partir del artículo 37 se regula todos los principios que desarrolla nuestro Código de Trabajo. Antes de nuestro Código de Trabajo, pues había una serie de leyes dispersas que regulaban algunos derechos de los trabajadores y también mucho antes en el Código Civil estaban regulados algunas cuestiones que tenían que ver con el tema del trabajo. Tenemos así la ley de accidentes de trabajo, una ley sobre aprendizaje de oficios de arte, mecánica e industria y algunos decretos de tipo ejecutivo, como el que establecía garantías para el trabajo doméstico que era contratado en el extranjero, y otro decreto también importante en la historia fue aquel que prohibía el pago del salario en vales y fichas. Bueno, han habido muchas leyes en el país, pero quizás algunas han sido más importantes de otras porque se han desarrollado principios constitucionales, como ejemplo, las referentes a los empleados de comercio, ¿verdad? Que fue en 1927, había una ley donde contenía el descanso, asuetos y derecho a 15 días de vacaciones al año, que fue derogada por el Código de Trabajo. Y también están otras donde contenían las 7 horas de trabajo para las mujeres del área de comercio, que también es importante. En 1946 se dictó la Ley de Conflictos Colectivos de Trabajo, que estuvo vigente hasta 1961, y fue en octubre de ese mismo año que se creó el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, pues una ley, porque surgen bajo la creación de una ley. Al mismo tiempo, se dio una ley sobre reglamentación para las empresas comerciales e industriales. Ya esta ley regulaba el reglamento interno y fue hasta septiembre de 1949 que se dio la primera ley del Seguro Social. Otra ley importante en 1960 fue la Ley de Procedimientos de Conflictos Individuales de Trabajo, que sentó la base para lo que era el procedimiento en el área de trabajo. Y en agosto de 1950, una ley sobre sindicatos y a la par también una ley de contratación colectiva de trabajo que estuvo vigente hasta 1952, creando una nueva. Posteriormente hubieron otras leyes, dentro de ellas la ley de botiquines
la ley para el trabajo de gremios de peluqueros, entre otros. A partir de 1950 se dieron varias leyes destinadas a desarrollar esos principios constitucionales de los cuales venimos hablando, como la Ley de Jornada de Trabajo y Descanso Semanal, en 1951 la Ley de Sindicatos de Trabajadores, que vino a sustituir a la primera y que nos rigió en ese tema hasta que sale el Código de Trabajo en 1963. En 1951 también se dio la Ley de Asuetos y la Ley de Aguinaldos en ese mismo año. En abril de 1953 se dio otra ley de gran importancia, que fue la Ley de Contratación Individual de Trabajo, que vino a sustituir a la que se aplicaba a los establecimientos comerciales e industriales de 1946. Bueno, chicos, en toda la historia tenemos muchas leyes dispersas en cuanto a este tema, algunas más importantes por su contenido, como en 1953 se dio una nueva ley del Seguro Social con la asesoría de la OIT y con ayuda de la experiencia de la anterior. Y en 1959 se dieron dos leyes importantes, como es la Ley de Riesgos Profesionales y la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo. También el 22 de enero de 1963 surge, en el ánimo de unificar todos esos temas y todas esas leyes, el primer Código de Trabajo, que fue publicado en el Diario Oficial el 1 de febrero de 1963. Posteriormente hubo un segundo Código de Trabajo en 1972, que es el vigente hasta ahora y que ha sufrido muchas reformas que posteriormente vamos a ir viendo. Bueno, chicos, con esto hemos querido contextualizar todo lo que es la parte histórica, internacional y nacional y todos aquellos aportes de contexto que han venido a fortalecer nuestro derecho de trabajo. Y, lógicamente, derechos que se han plasmado a través de la historia en nuestras leyes y finalmente en un código. Pero bueno, ¿para qué nos sirve todo esto? Pues queremos reflexionar. ¿Qué es el trabajo? ¿Cuál trabajo? Entonces, miren, la Real Academia Española nos da un concepto de lo que es trabajo. Se lo define como el esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza. ¿Será ese trabajo el que rige el código laboral? ¿Cuál trabajo es? ¿Será el de los privados de libertad cuando salen a hacer trabajo comunitario? ¿Será el trabajo subordinado? Pues algo que va mucho más allá de eso, porque, bueno, si es subordinado, hay algunos elementos. Tenemos el Código de Trabajo como elemento jurídico técnico, ¿verdad? Y el aspecto económico como es el salario, pero ¿será eso lo que en realidad nuestro Código de Trabajo rige? ¿Sería es una sección simplista de ver el Código de Trabajo cuando hemos dicho que es una ciencia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que podría ser esto? Recuerden que habíamos dicho que el derecho es una ciencia, ¿verdad? Y por lo tanto, el derecho laboral es parte de ello, ¿verdad? Entonces ya Mario de la Cueva nos define, nos dice que la finalidad suprema de la justicia es el hombre, con su exigencia de condiciones de trabajo que aseguren en el presente y en el futuro un nivel decoroso de desarrollo familiar para su dignidad, para la igualdad entre los seres humanos y para su libertad real. Entonces no es el concepto meramente simplista que anteriormente habíamos visto. Ya también el señor Alberto Urbina, al definir el derecho social, sostiene que es un conjunto de principios, instituciones y normas que en función de integración protegen, tutelan y reivindican a los que viven de su trabajo y los económicamente más débiles. ¿Quiénes serán los débiles? Bueno, el discapacitado, el niño, la mujer, quien sea el trabajador. Entonces, el concepto
de derecho de trabajo va más allá que un concepto simple de lo que es trabajo, porque hay una relación de dependencia, hay un salario, pero no solo eso, sino que se busca la justicia social y la dignidad humana. Entonces, Guillermo Cabanelas nos dice que derecho del trabajo es aquel que tiene por finalidad la regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores y de estos dos con el Estado en lo referente al trabajo subordinado. Principios del derecho laboral. ¿Qué es un principio? Pues son como grandes líneas de trabajo que desarrolla en este caso nuestro código. Aquí tenemos el primero, que es el principio de irrenunciabilidad, que se encuentra en el artículo 52, inciso primero de la Constitución, y dice, los derechos consagrados a favor de los trabajadores son irrenunciables. Esto quiere decir que el trabajador en ningún momento, ni por escrito ni de palabra, va a poder renunciar a esos derechos. Y si lo hace, se tendrá por no escrito y por no dicho. Esta es una locución latina que expresa el principio jurídico de que en caso de duda en la interpretación de la norma, se va a favorecer al trabajador. Este es un principio importante a la hora de la defensa, a la hora de aplicar nuestras leyes laborales para ser justos. El tercer principio lo encontramos en el artículo 634 del Código de Trabajo, se llama principio de consolidación de norma jurídica, donde establece que los contratos individuales o colectivos, los reglamentos internos, así como cualquier otra fuente de obligaciones laborales que establezcan derechos, beneficios o prerrogativas a favor de los trabajadores y que sean inferiores a los que concede este código no surtirán efecto. Pero ¿qué pasa si esas prerrogativas son superiores y están establecidas en reglamentos, en normas internas de las instituciones, de los comercios, de las empresas? Si esas normativas de derecho son superiores a los que establece nuestro código de trabajo, se quedan estas, se consolidan a favor de los trabajadores. Eso sí. Bueno, tenemos aquí el principio de justicia social. Lo que busca la justicia social es elevar el nivel de vida de los trabajadores cuando se trata del derecho de ellos. Para eso hay obligaciones, hay responsabilidades para los patronos y para el Estado. Inclusive cuando se trata de ver a la sociedad dividida en clases sociales, donde unos son los dueños de los medios de producción y del gran capital, y los otros, que son los trabajadores, solo tienen su fuerza de trabajo, puede llegar en algún momento, como otros países de tinte socialista, a que esos medios de producción pertenezcan a la clase trabajadora y que el Estado controle todo ese sistema económico. Bueno, chicos, y lo último de esta parte, que es bien importante, este pincelazo, es acerca de la jerarquía de las leyes. Y en materia de trabajo tenemos un orden o una jerarquía. Este señor Kelsen es muy famoso por esta pirámide. Y ya él nos dice que en la parte de arriba de la pirámide está los principios base, lo de arriba es como lo más fuerte. Y arriba encontramos nosotros todos esos tratados que les he venido contando en la historia, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales y muchas otras convenciones y tratados que ya hemos mencionado anteriormente. Pero esto está arriba de nuestra Constitución. Sí. ¿Cuándo sí? Cuando son ratificados todos esos puntos por la Asamblea Legislativa.
entonces se convierten en ley, se convierten en principio, se convierten en obligaciones para todos los estados, para el estado que ha firmado ese convenio. Después, en esa pirámide tenemos como la ley primaria. Recuerden ustedes que hemos dicho ya en la historia que han habido muchas constituciones y que ella establece los principios básicos que vienen a desarrollar en la otra etapa. Y tenemos en nuestra Constitución de la República todo un capítulo de derechos sociales donde está el derecho también de familia y toda la parte educativa, pues ahí se encuentran también nuestros principios de trabajo. Y seguidamente nosotros en la pirámide tenemos las leyes secundarias. En toda la historia hemos visto que han habido muchas leyes, pero leyes dispersas, leyes que han desarrollado esos principios constitucionales, pero de forma desordenada. Pues fue hasta nuestro primero y segundo código de trabajo, porque recuerden que en la historia que les conté, han habido dos. Nuestro segundo es el vigente, el de 1972. Es la ley que nos rige en el área de trabajo. Entonces, a nivel de leyes secundarias tenemos nuestro código. Y sigue diciendo este señor, pues en esa misma pirámide hay otro nivel, y dice las leyes especiales y los reglamentos. Ahí entraría, por ejemplo, la ley orgánica del Ministerio de Trabajo, la ley del Seguro Social y todas aquellas leyes que se derivan del Código de Trabajo y que vienen a desarrollar derechos. Y ya al final, en la parte baja, en la base de nuestra pirámide, se encuentran los fallos administrativos y judiciales, lo que da nuestro Ministerio de Trabajo y lo que dan nuestros jueces de lo laboral a la hora de hacer justicia. Bueno, chicos, por el momento, esto es todo. La verdad, les mando un abrazo y a leer mucho nuestra Constitución y nuestro Código de Trabajo.